Hola, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. Hoy la verdad que al programa volvió la seriedad después de un tiempo en donde estuvimos pues molestando bastante, pero pues ya era el momento de volver a hacer entrevistas un poquito serias y que tuvieran un impacto. Y hoy tenemos aquí a alguien que pues necesita poca presentación, pero a Felipe Bayón, un amigo acá de la casa. Y pues Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo, Rafa, pues un gusto y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar con ustedes el día de hoy. No, acá nosotros felices de tenerte, esta es tu casa y pues la verdad que nos haces un gran favor viniendo acá. Y bueno, Felipe, entre tanto tema que podemos hablar hoy, porque hay mucho de dónde cogernos, hay algo que quería traer, que me lo dijo mi tío Chigüiro, que te preguntara y que le aprovecho para mandarle un gran saludo, y es el tema primero de Deepwater Horizon, que es una cosa que poca gente sabe, pero quería que se contara hoy, que fue cómo se, digamos, el vertimiento más grande de petróleo en la historia por una explosión de una plataforma, que creo que fue un tema que, pues, tú nos dirás, pero creo que marcó tu vida profesional, te enseñó mucho, y quería empezar por ahí un poquito, que nos, pues, así te la tiro de cómo fue esto para ti, estabas viviendo en el exterior, por fuera, y cómo fue manejar una crisis tan Claro que sí. pues como, y sobre todo que todavía se habla, se producen películas, es como haber estado en un Titanic, creo. Bueno, pues a Chigüiro un saludo especial. Sí, primero, claro. y un abrazo. Y era el año 2010 en el Golfo de México. El Golfo de México en la parte de los Estados Unidos, que es un sitio que produce 2,5 millones de barriles, para que la gente lo tenga más o menos dimensionado. O sea, esa área en el mar, lo que se conoce como offshore, puede producir unas 3 veces lo que produce Colombia en términos de crudo. O sea, solo esa zona produce. Solo esa zona. Estados Unidos es el mayor productor de crudo del mundo y el mayor productor de gas del mundo. Y en el 2010 se estaba perforando un pozo exploratorio. Curiosamente, el pozo se llama Macondo, o se llama todavía Macondo, y la plataforma o el taladro de perforación era un equipo de Transocean, la compañía Deepwater Horizon. Específicamente se llamaba así el equipo. El pozo se llamaba Macondo porque hubo un concurso para nombrar o bautizar a los pozos de esa campaña exploratoria, y los que ganaron fueron los geólogos colombianos. Y por eso se llamó Macondo. Y en abril del 2010 hubo varios factores, eso no fue una sola causa, varias cosas que se alinearon y permitieron o llegaron a que se generara la emergencia de pérdida de control operativo. O sea, se perdió el control del pozo. Eso generó un influjo de hidrocarburos a la plataforma de perforación. El crudo y el gas se prendieron, o sea, hubo un incendio y hubo explosión, costándole la vida a 11 personas. Y todo el trabajo de emergencia y de respuesta duró un poco menos de 3 meses, de abril a julio. Yo llego en agosto, o sea, ya se había acabado el manejo de la emergencia como tal. ¿Y qué quedaba? ¿Y a qué te llaman? Y entonces, primero, cuando lo llaman a uno a ese lío, ¿cómo responde uno? Porque pues, o sea... No, pues era... Primero, yo estaba trabajando en ese momento en BP, estaba como presidente del Cono Sur, en Buenos Aires. Me voy para Houston y me dicen, oiga, necesitamos ayuda. Y gente que yo conocía de tiempo atrás, y la ayuda específica era para ayudar en términos de entender cuáles eran las lecciones que se estaban aprendiendo del accidente. Nuevamente, un accidente con fatalidades, con un impacto ambiental grande, donde había reguladores, había comunidades, había otras compañías, estaba pues obviamente el gobierno federal de los Estados Unidos, otros países, y pues fue un proceso largo porque todas las investigaciones iban andando en la medida que uno iba recopilando todo lo que eran lecciones aprendidas. Y tuve la oportunidad a raíz del trabajo, reunirme con reguladores en Estados Unidos, pues las autoridades ambientales, técnicas, y por fuera también, y compartir esas lecciones aprendidas. ¿Y era un lío ambiental, social, donde...? De todo tipo, todo tipo. Entonces hubo crudo que llegó a las costas, que dañó, por ejemplo, o impactó zonas turísticas. Ok, y Felipe, ¿cómo haces tú para ponerle el cuerpo a los problemas en esas situaciones? Porque veo que es algo que es, pues, como recurrente en tu vida profesional, en donde, pues, digamos, yo aquí me estreso un montón porque un invitado me cancele,
pero viéndolo en, no sé, pandemia, Deepwater Horizon, pues lo que fue después Ecopetrol, que ya vamos a entrar ahí. ¿Tú cómo haces? O sea, ¿vives el día a día o eso qué consejo das para manejar temas que requieren responsabilidad y requieren realmente poner el hombro a la vaina? Sí, el manejo de crisis como tal requiere que en la medida de lo posible uno no improvise, que uno se prepare para que cuando llegue la crisis uno esté listo. Y hay entrenamientos, hay, digamos, capacitaciones, hay estructura. Uno tiene que en las organizaciones generar una manera de atender las emergencias o las crisis, practicar, hay que hacer simulacros. Hace poco tuvimos unos temblores muy fuertes en Bogotá. Sí. Y parte del éxito fue porque la gente había hecho las evacuaciones cuando era un simulacro y cuando tocó evacuar de verdad, pues la gente supo qué hacer. Entonces, esos elementos hacen que uno, digamos, afronte las crisis de manera como más tranquila. Pues soy normalmente una persona bastante tranquila. ¿Eres tranquilo? O sea, ¿no te estresas mucho? Soy muy mucho? tranquilo. Pues uno siempre se estresa, ¿no? Mentiría uno se dice que uno no tiene algo de estrés. Y lo otro que es fundamental, que no lo he mencionado, es rodearse muy bien. O sea, tener un equipo que diga uno, es el mejor equipo posible para manejar este tipo de crisis. Y también que tengan cierta inteligencia emocional, es clave. O sea, como que, digamos que no se puede estar con alguien que está sobrepensando, como estresado todo el día. Pues lo que pasa es que sobre todo, Rafa, en temas de crisis uno tiene que a veces tomar decisiones sin tener toda la información. Uno tiene el 60 o 70% de la información y dice, voy a tomar una decisión. Y después uno sigue una línea, un accionar, digamos, y dice uno, me voy por acá. A veces hay que ajustar. O sea, se intenta, pero tampoco se la sabe todas uno. No, es que mire, un líder o una persona que está manejando un grupo es el primero que se equivoca, ¿sí? Falla, debe reconocer los errores y por último, pues nunca va a tener todas las respuestas. Ok, sí, entiendo. Y después de eso, ¿cómo llegas a Ecopetrol? O sea, ¿cómo es? Ok. Como quién te llama, eso, quién lo llama a uno, como qué chisme hay ahí de que te van a nombrar, la interna de eso, ¿cómo pues es? Poco chisme, pero yo estuve en Houston casi 6 años, 2010 al 2016. En el 2015 concursé para la presidencia de Ecopetrol cuando quedó Juan Carlos Echeverri. Ok. Y Juan Carlos ganó. Y digamos fue la persona escogida por la junta directiva en ese momento. ¿Ese concurso cómo es? ¿Lo mandas a la junta directiva? ¿O? No, los headhunters, los cazatalentos, las compañías que se dedican a eso, si una compañía contrata a un cazatalentos, el cazatalentos dice, oiga, tengo 30, 40, 70 personas en la lista. Y hoja de vida y todo. Hoja de vida y van seleccionando. Entonces pasa uno la fase 1, la fase 2, entrevistas, lo votan a uno, sí. Uno no pasó y quedan un poquito. Cédula 180. Eso es un desastre, pero bueno. Y en ese momento pues ganó Juan Carlos, abril del 2015. Y en septiembre me llama él y me dice, oiga, necesito a alguien que me ayude a manejar las operaciones de Ecopetrol. Y la gente me dice que usted es el gallo para esa vaina. Y yo le dije, oiga, qué honor, qué maravilla, qué chévere, me encanta, me siento muy orgulloso, pero no gracias. Y después, pues conversé más con mis hijos, con mi señora. Porque también está la decisión de familia. De volver al país. De volver al país. Después de 13 años de estar por fuera. Y en esa conversación salió oiga, ¿por qué no miramos si es una buena oportunidad o no? Mis hijos no habían vivido en Colombia, entonces llamé a Juan Carlos y le dije, oiga, mire, yo sé que le dije que no, fíjate que uno no es río para no devolverse, como dicen. Sí, ok. Y le dije, oiga, yo le había dicho que no, pero cuénteme usted qué visión de Ecopetrol y qué visión de país tiene. Ok. Me entrevistó, pues tuve unas entrevistas con él, me senté con la junta y me dijeron, si usted quiere venir, el puesto es suyo, que era para encargarse de las operaciones en Ecopetrol. Eso llegué el 1 de febrero del 2016. Y a partir de ahí el salto a la presidencia, ¿cómo es? O sea... Entonces, pues trabajé con Juan Carlos y con otros, con María Fernanda Suárez, que fue ministra, y nos tocó una crisis. ¿Cuál? El precio del crudo cayó, creo que cuando yo llegué a Ecopetrol estaban $26, hoy está en 80. Espérate, tú me dirás, pero hubo una época en la que creo que fue el gobierno de Santos, que era dólar a casi 2.000 o 1.800, y que el precio estaba bajo, sí. Y después, ¿por qué se cae? ¿Es esa crisis? ¿Cómo es? Sí, es esa crisis, que es del 2015 y 16. El petróleo había estado a 110, 115 dólares y llegó a estar a 26. Entonces, para que la gente nos entienda, es, oiga, yo tengo un producto que vendo en 100 pesos y en 2 o 3 meses el producto se vende en 20 pesos.
yo tengo que ajustar mi estructura de costo, la gente que trabaja conmigo, la logística, todo. Sí, claro. Y empiezan a perder plata las compañías. Esa fue la crisis de ese momento. Y en términos de la presidencia, pues Juan Carlos iba a estar un tiempo ahí, yo no sabía, yo dije eventualmente podré llegar a la presidencia, pero no era el objetivo primario. Juan Carlos toma una decisión de vida de irse a vivir con su señora y su familia a Washington. La Junta hace un proceso de selección, entiendo que eran 12 candidatos. Finalmente me dicen, oiga, usted es la persona elegida si quisiera tomar el puesto de presidente. Y el 15 de septiembre del 2017... ¿Esto dónde estaba? O sea, esta llamada, ¿cómo es? Porque que uno le digan, pues, o sea, uno va aprendiendo en la Facultad de Derecho que Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro del país, y que le digan que no va a ser el presidente, eso... Pues yo estaba dentro de la compañía. Ok. Yo llevaba año y medio. Ok, y te llega... Conocí a la compañía, la Junta me llama un día y me dicen, y pues Juan Carlos todavía estaba ahí. ¿Y lo esperabas o no? Pues era una opción. Pues cuando Juan Carlos me dice, oiga, tomé esta decisión, me voy a ir, hay que hacer un proceso de selección. Pues yo dije, oiga, puedo concursar en Franca Lid con un montón de gente. Y la Junta decide y dice, le queremos ofrecer a usted la presidencia. Y en septiembre del 2017 entonces llegó a la presidencia de Ecopetrol. Ok, y ahí digamos, ¿con qué te encuentras y cómo es? Ya ahora pues te ha tocado un montón de cosas, pero ya asumir este reto, ¿cómo fue? Digamos, realmente cuando, me imagino que debe ser un gran honor, pero ya en un momento creo que asumir esa responsabilidad debe ser, o sea, todo el mundo te debe felicitar, todo eso, pero ya ir a hacerse responsable de Ecopetrol, que es la empresa, pues, digamos, el presupuesto del país depende mucho de Ecopetrol, y ya lo vamos a hablar. ¿Cómo digamos asumir esta responsabilidad? Pues, ¿Cómo hay que asumirla? ¿Con cierta humildad, cierto...? Primero, con mucho agradecimiento, porque es una gran oportunidad. Te cuento una anécdota. Cuando yo tenía pues muchísimos menos años y era un ingeniero, un jefe inglés me dijo, mire, usted es un gran ingeniero, pero usted nunca va a ser presidente de una compañía. Ah. Y lo he hecho varias veces ya. Ok, pero, o sea, ese hay que... No, el tipo me hizo un regalo. ¿Por qué? Porque dije, oiga, hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que tengo que trabajar. Porque si el tipo no me dice, pues uno sigue. Y me ha pasado 1000 veces en la vida que le dicen, usted no va a ser capaz de esto, usted no va a poder hacer esto. Y entonces uno tiene que reaccionar y podemos hablar de eso también un poco. Pero agradecimiento. ¿Pero qué cambiaste? O sea, me interesa mucho saber. ¿Qué cambiaste? Desarrollo de temas de liderazgo. Ok. Y especialmente, ¿qué cambio hiciste en eso? No, pues a gente que le dice a uno, oiga, usted no podía ser el presidente de Ecopetrol. Le digo, ¿por qué? Porque es que esa gente siempre está por allá arriba y usted está aquí en el piso. Ok. Hay una expresión muy bonita que yo uso que nos decían en el campo, en las operaciones, decían, oye, ingeniero, bájese de la camioneta. Como diciendo, oiga, no sea arrogante, no sea petulante, siéntese aquí en el andén, se toma un café, una pola, un vaso de agua conmigo. Bájese de la nube. Bájese de la nube. Y eso para mí pues han sido enseñanzas muy profundas en la vida. ¿Y te lo dijo por eso, como de que eras un ingeniero como muy de poco bajarse de la camioneta? ¿O? Posiblemente la gente lo veía uno así. Uno a veces no tiene, o tiene como esos ángulos ciegos, como cuando uno está manejando, que hay cosas que no ve, y necesita que un tercero se lo diga. Y a veces es duro, pero otra vez eso es un regalo. Ok, y ahí digamos, ¿con qué Ecopetrol te encuentras? Ahí, ¿cómo estaba la cosa? Pues un Ecopetrol que yo conocía, había estado año y medio, venía en un proceso de transformación muy grande, saliendo de una crisis muy profunda. Ecopetrol en el 2015 pierde casi 4 billones de pesos, o sea, hubo una pérdida en Ecopetrol de 4 billones de pesos, y el precio se estaba empezando a recuperar, y hay que hacer temas de ajustes de presupuestos, cambiar procesos, mirar estándares, organizacionalmente cambiar cosas, traer gente que sepa de algunos temas. ¿Y es duro trabajar mientras la acción de uno cotiza en bolsa? Digamos como... Pues es algo que le tiene uno que parar bolas siempre. Siempre, ok. ¿Y porque eso cómo es? Son 250,000 accionistas de Ecopetrol. Sí, y que somos pues los colombianos, pues todos... Además de los accionistas, Ecopetrol, por ejemplo, el año pasado, 2022, le transfiere a Colombia 42 billones de pesos. 2 reformas tributarias. Okay. O puede ser el 15% del presupuesto nacional. Es muy relevante desde el punto de vista de los ingresos. Sí, total. Y aquí, digamos, por el tema, digamos, de los ingresos parte por lo que quiero en esta entrevista es dejarle a la gente la importancia que tiene Ecopetrol para el país.
pues tú ya dijiste que son 2 reformas tributarias, pero digamos, pues no hay nadie mejor para que nos lo cuente. ¿Qué tiene que saber pues la gente promedio para que diga, para que se den la magnitud de lo que es Ecopetrol? Como decir, oiga, es que si Ecopetrol deja de producir tantas utilidades, digamos, no se puede hacer tal cosa como eso. Yo creo que hay varias cosas. La primera es que tuve la oportunidad, y Ecopetrol está cumpliendo 72 años en estos días. Cuando uno iba a las regiones, la gente quería o quiere la iguana, ¿no? Ecopetrol es una compañía reconocida. Ecopetrol está en más de la mitad de los municipios del país. Claro, porque es una iguana. Eso fue un tema hace ya 2007, si mal no estoy, donde hubo un concurso para escoger del Tunjo, que era digamos, esta figura precolombina. Se dijo, oiga, hay que modernizar la imagen de Ecopetrol. Ganó la iguana, había otras concursando. Okay. Y lo más bonito es que uno salía con la iguana no solo en Colombia, por fuera de Colombia, y la gente viendo la iguana en una camiseta, en una cachucha, sabía, yo sé quién es usted. Y fíjate, la iguana tiene un mensaje de resiliencia. Es digamos, un animal que ha durado muchísimo tiempo. Es un animal que está en muchas partes del país. Se adapta, está en diferentes regiones. Sí. Es como yo entiendo la iguana. Okay, y la gente ve una iguana y la gente para, la mira. La iguana tiene su gracia, ¿sí? Entonces tiene muchísimas cualidades, por lo menos a mí me parece absolutamente espectacular. Ok, y ya, porque me desvié del tema, pero volviendo a la pregunta, digamos, la iguana y que la gente quiera la iguana, ¿es por qué? Porque okay. ¿qué es Ecopetrol realmente para nuestro país? Sí, Ecopetrol ha permitido que Colombia en gran medida tenga algo que se llama soberanía energética. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida de lo posible, el gas que consumimos 80% de los colombianos es colombiano. El diésel en su mayoría, a veces hay que importar un poco de diésel porque hay de las más de 80 plantas que tienen las refinerías entre Barranca y Cartagena, hay un mantenimiento, hay que sacarlas. ¿Las refinerías qué hacen? Porque digamos que a nosotros nos ve mucha gente que son como yo, que nos gusta el fútbol y a mí también me gusta el fútbol. El fútbol y nada más. Entonces, ¿qué hace una refinería así? Entonces, la refinería recibe crudo, okay. Y no un tipo de crudo. Hay una cosa que se llama la dieta de la refinería. Y entonces los ingenieros calculan cuál es la mejor dieta, calidad, volúmenes, precio, porque los crudos van variando y dicen, oiga, para dentro de 2 o 3 meses voy a hacer esta receta. Y le meto esa receta a la refinería. Y dependiendo de la refinería, uno saca gasolinas, corriente o extra, uno saca diésel, uno saca también, puede sacar productos petroquímicos, sale gas de las refinerías también, se produce hidrógeno. O sea, el crudo pasa a ser otros productos. Y eso sucede en las refinerías, okay. En Barranca Bermeja y en Cartagena. Listo. Okay. Entonces, estábamos hablando del tema de soberanía energética y es que casi siempre los productos que utilizan los colombianos son producidos de materias primas colombianas. En el caso de la gasolina particularmente no es así. Hay 40 o 50 mil barriles que se importan, digamos, todos los días de gasolinas de afuera de Colombia porque el consumo de gasolina se ha disparado. Se está consumiendo muchísima gasolina. Uno diría, es un buen termómetro de cómo está yendo el país. Entonces, ¿por qué los colombianos quieren Ecopetrol? Porque es relevante. Produce los energéticos. Y fíjense, Ecopetrol también tiene una compañía, es mayoritariamente dueño de una compañía que se llama ISA, que transmite energía. Entonces, Ecopetrol entrega gas, gasolina, diésel, petroquímicos, energía, electricidad y una cantidad de otros productos. Entonces, de alguna manera está permitiéndole a los colombianos, yo soy un convencido de eso, que al entregarles esa energía se está ayudando a reducir las brechas y a cerrar las brechas que hay en el país. Y aparte, cuando uno lee la historia, pues digamos, de la humanidad y de cómo, digamos, yo no sabía que fue clave entre guerras que los barcos pasaran de carbón a gasolina, a petróleo. Y uno se da cuenta lo importante que es que la energía sea barata para la calidad de vida de la gente, sí. Que es algo que, digamos, creo que uno ignora mucho porque al vivir en una ciudad uno como que ignora temas de la realidad. Creo que uno está preocupado por, no sé, como por
su trabajo y que es en una oficina, pero no se preocupa cómo llega la luz a esta oficina, como de temas realmente difíciles. Y el hecho de que la energía sea barata, pues si hay energía cara, el progreso pues se estanca muchísimo porque pues la comida es más cara y es un tema esencial, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay varias cosas. Uno, que esté disponible la energía, porque uno puede tener energía cerquita que es barata, pero que no le llega. Ok. Entonces, que uno le llegue la energía. Y uno da por descontado que uno conecta el celular por la noche y el celular se cargó. Sí, total, uno Que uno cree que... espicha el switch y la luz se prendió. Que uno abre el fogón y el fogón produce con gas, digamos, No, energía para cocinar. Y en Europa están en un lío con todo el tema de la guerra, Con el la guerra de gas, que es un tema muy complicado. Vieron que son vulnerables. Sí. Y somos muy vulnerables digamos, como humanidad en términos de energía. Pero la energía es fundamental. Entonces, que la gente tenga, que sea accesible la energía, que sea de alguna manera económica, como tú lo dices, y que tenga la posibilidad de energía en la medida en que uno va avanzando en generar menos impactos adicionales, por ejemplo, temas de calentamiento, temas de huella de carbono, que de eso también podemos hablar, y hacia eso tiene que ir la humanidad. Todo el tema de transición, ¿no?, que tanto habla la gente. Sí, sí, ese es un tema pues que hay que tocar acá, que digamos que ahorita que estábamos pues hablando antes del podcast, tú nos decías de lo difícil que es eso en la práctica, de cómo realmente el mundo va a seguir necesitando petróleo pues de 50, 70 años. Y ahorita es un tema que creo que está muy cliché. Yo creo que pues yo que me acabo de terminar en la Javeriana, pues todo el mundo te habla de el ambientalismo y es como una narrativa que tiene el mundo de, oiga, hay que hacer la transición lo más rápido posible. Y realmente en la práctica es mucho más difícil. La transición hay que hacerla, diría yo, de manera ordenada. Te voy a poner dos ejemplos sencillos. El primero, en Colombia el año pasado se vendieron 950,000 motocicletas. Colombia fue el 9º país en el mundo en ventas de motocicletas. No es el 9º país en términos de población. O sea, se venden muchas motocicletas en Colombia. Sí, mucha moto. Y uno ve motos por todos lados. Sí, y sí. es además un medio de transporte, de trabajo, de calidad de vida para muchísimos colombianos. Hay 11 millones de motocicletas en el país. Esas motos sí se pueden volver eléctricas. Hoy leía que creo que se han vendido un poco menos de 2,000 motos eléctricas este año. 2,000 de 11 millones. O sea, Se va a demorar. muchísimo. Se va a demorar. Y eso, ojalá la penetración sea mucho más alta. A esas personas, 70% de las personas que usan motos son personas con digamos, bajos ingresos. Sí. Y que pues hay que seguirles proveyendo gasolinas de buena calidad y que lleguen a la estación de gasolina y tengan la gasolina. Entonces, la transición hay que hacerla de manera ordenada y por eso decía, primer ejemplo, las motocicletas. Segundo ejemplo, Rafa, ¿tú sabes cuál es tu huella de carbono? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero ¿cómo es más o Cuando menos? yo le pregunto eso a la gente me dice, ¿y usted por qué se mete conmigo? ¿Yo qué le hice? Porque la gente dice, ese es un problema del presidente, o del gobierno, o de Ecopetrol, o del ministerio, de planeación. Pero espera, yo camino hasta el trabajo, más por tema de tacaño que por ambientalista, pero camino. Bueno, pero me imagino que esta mañana te bañaste con agua caliente. Sí. Desayunaste. No, pero porque me cogió la... Pero almorzaste. Almorcé, pero sí. Vas a comer algo. Sí, claro. Cargaste el celular. Sí. Estás utilizando ropa. Viajas o en vehículo, o en un carro, o en una moto, o en avión. Sí, total. Todo eso es tu huella de carbono. Un colombiano es dueño de entre 5 y 6 toneladas de CO2 al año. Y en comparación con otro país, ¿cómo estamos? Hay países donde es 20, 30, 40, o sea, Estados 50. Unidos, La huella de carbono es chiquita, ¿sí? O sea, Colombia puede producir en un año 300 millones de toneladas, orden de magnitud. Y el mundo produce 51,000 millones de toneladas. O sea, es muy poquito. Ok, ¿y qué tanto sentido tiene que los países, pues, en vías de desarrollo tomemos como tanta importancia en disminuir la huella de carbono si no lo hacen los que realmente producen el impacto grande? Yo creo que es importante que seamos conscientes de la huella de carbono. Ok. Como somos conscientes, por ejemplo, de reciclar o de no consumir
tanta agua, de uno ser muy eficiente con el consumo de agua. ¿Qué hay que hacer? Oiga, ¿cómo soy eficiente con la energía? Si no estoy utilizando una luz, la apago, o efectivamente hay hoy en día pues tecnología, no en todas las casas, pero en muchos edificios y demás, que uno dice, oiga, se utiliza menos energía para hacer lo mismo que antes consumía más energía. Entonces, ese yo creo que es, digamos, un tema. Y el tema cuando dices, oiga, y si los países desarrollados o los países en desarrollo tienen que hacer un esfuerzo, la reflexión que yo hago es la siguiente. Al planeta no le importa si una tonelada de CO2 o un kilogramo de CO2 sale en Bogotá, en Nueva York, en París, en la India o en China. Le da lo mismo. Sí le importa dónde estoy invirtiendo para reducir la huella. A tu punto, ¿dónde son los puntos de mayor o las fuentes de mayor emisión? Okay. Segunda reflexión. El enemigo no es la fuente de la energía. Hidráulica, nuclear, eólica, solar, geotermia, gasolina, lo que sea. Gas. El enemigo son las emisiones. Y el tercer punto de la reflexión. ¿Y eso por qué es como tan importante hacer esa distinción? Porque yo lo que quiero es bajar el CO2 que estoy emitiendo. Y las emisiones equivalentes de CO2, hay otra cantidad de gases también. Pero como emisiones, yo lo que quiero es tener menos emisiones, impactar menos el medio ambiente. Por o un incremento en la temperatura del mundo o adaptabilidad. Supongamos, por ejemplo, que en los ríos de Colombia el nivel de los ríos suba 1 metro, 2 metros por cambio climático. ¿Están listas las poblaciones, las comunidades para manejar eso? Adaptabilidad es un tema crucial. Y te iba a decir, ¿y el tercer punto cuál es en esa reflexión de transición? Supongamos que Europa y Estados Unidos hacen la transición. De 9.000 millones de personas que vamos a hacer, Europa y Estados Unidos pueden ser, no sé, 600 millones de personas, 700 millones de personas. Faltan 8.300 millones de personas. O sea, si dejamos a toda esa gente atrás, pues no vamos a haber hecho nada. Me decía un amigo africano, somos 1.400 millones de personas en África. 600 millones de personas tenemos electricidad a veces. ¿Cómo hacemos para que la gente tenga gas, tenga electricidad y desarrollemos también a la gente, que le demos mayor prosperidad, mejor calidad de vida? Y lo vamos haciendo también en línea con la transición. Que dejen de pasar necesidades y después miramos cómo... Y es una tensión difícil. Sí, claro. Okay. Porque eso, oiga, ¿cómo hago para que los países generen desarrollo? La gente salga de las condiciones de inequidad, de pobreza y demás. Eso hay que hacerlo. Y en la medida que vayamos haciendo esto, también vamos siendo pues mucho más sostenibles en el tiempo. Ok, y digamos, el gobierno actual ganó mucho con este discurso de, oiga, como vamos, pues, bajo el eslogan del gobierno de la vida, le tiraban muy duro a todo el tema del petróleo y lo satanizaban mucho desde, pues, para mí, un punto de vista como muy académico. Yo a la gente que se dedica mucho a la academia le creo poco, porque a mí me gusta la gente de la realidad. Tal vez no sé porque tengo papá ingeniero o no sé por qué, pero es parte de cómo creo. Como que creo que en un aula de clase uno aprende, pero es como todo. Yo ahorita que veo el derecho en la realidad veo que pues la teoría es fácil y la práctica es otra. Y tú, digamos, pues te encontraste con un gobierno que criticaba muchísimo esto, pero sin tener en cuenta varios pues, raciocinios que hemos hablado acá. ¿Y cómo viviste el tema de las elecciones aquí en Ecopetrol? Pues varias cosas. Uno, yo soy ingeniero, yo no soy político. Y llevo ya más de 31 años en temas de petróleo, de gas y de energía. Contarle algo a la gente que posiblemente no sabe. Cuando se hizo el empalme con el gobierno entrante, yo personalmente estuve sentado 27 horas con ellos. 27 horas, o sea, miramos muchísimos temas. Era un grupo por ahí de 30 o 40 personas que venía y miramos todos los temas, ¿no? Desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de los negocios individuales, desde el punto de vista de muchos temas. Y ahí tiene que estar sentado el que quiera hacer la transición, el que no puede comprometer la energía del país, las finanzas, o sea, tiene que ser se hizo un ejercicio bastante serio, muy bueno, un material muy bueno y una conversación de muchísimo respeto. Okay. Entonces, para decir, oiga, mire, esto es lo que está haciendo Ecopetrol, no quiere decir que sea perfecto. Hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden acelerar.
Tuve oportunidad de sentarme con el hoy presidente cuando era candidato. Tuvimos una sesión de 4 horas también, cuando estaba en campaña, como lo hice con todos los candidatos, mostrarle en detalle qué hacía Ecopetrol. Y nuevamente hay cosas que se pueden acelerar, que se pueden hacer posiblemente de manera distinta. Pero un poco lo que les diría a los que nos ven es, Ecopetrol ha pasado de ser una compañía de petróleo y gas a ser una compañía diversificada de energía. Cuando uno habla de hidrógeno verde, cuando habla de eólica, cuando habla de solar, cuando habla de geotermia, cuando habla de muchas otras cosas. Que esto la gente no lo sabe, creo que no, la gente asocia no. Ecopetrol con petróleo y es fundamental el petróleo, sí. Porque es que el petróleo, entre otras cosas, permite que las motocicletas tengan gasolina, que los camiones que transportan, y estos días que ha estado tan difícil el transporte, sobre todo desde los llanos orientales, con los temas de invierno y carreteras, que tengan el diésel para poder moverse. Y lo otro que es importante para decirle a la gente es que esos productos generan una cantidad de ingresos que permiten financiar proyectos de renovables que muchas veces no tienen la misma rentabilidad que los proyectos de petróleo. Ok, y si es un problema con la energía renovable, la rentabilidad, pues que como inversión. Sí, fíjate, cuando hace 20 años, cuando empezaron, pues yo conocí los primeros temas de paneles solares, la gente decía, este negocio no da. Hoy ha bajado un 70-80% el costo. Cuando llegué a Ecopetrol me decían, ingeniero, aquí en Ecopetrol no podemos montar una granja solar. Eso no da, los números no cierran, no funcionan. Cuando salí dejamos 208 megavatios de renovables instalados. Ok. O sea, sí se puede. Eso es magnitud más o menos que... Es poquito. Ok. Claro, era a partir de ceros, llegar a 200 megavatios, y la idea es llegar a 500 o a 1000 megavatios. Y parte de lo que tiene que hacer Ecopetrol es acelerar, digamos, la ejecución de esos proyectos. No solo solar, el tema eólico, el tema de PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas, el tema de geotermia. Y hay unos proyectos muy bonitos de geotermia. Entonces, por eso yo creo que es decir, oiga, ¿cómo hacemos para seguir utilizando el negocio tradicional para, digamos, generar recursos para lo que viene? Y un tema para que la gente también lo tenga, digamos, en el radar. El año pasado, hace 1 año y medio, se lanzó una estrategia de Ecopetrol al 2040. O sea, eran casi 20 años. Y eso pues va a modificarse, va a cambiar. Pero el resumen es que en esos 20 años había que generar una compañía nueva del tamaño del Ecopetrol de hoy que sea de negocios de bajas emisiones. O sea, un desafío grandísimo. Ok, ¿y eso había que dejarlo estructurado? ¿O? Eso, pues está la estrategia sigue vigente, la ajustarán, llegarán tecnologías nuevas, habrá cosas que se aceleren, habrá cosas que se demoren, pero se dejó un plan de vuelo bastante bien, digamos, definido, con muchísimo, digamos, trabajo de gente muy conocedora por detrás, para eso, para tener un plan de vuelo. Ok, listo. Y aquí hay otro tema, es el tema de la pandemia. Ese fue un tema otra crisis que también te coge, pues, totalmente desprevenido, o había algún protocolo en Ecopetrol para eso, o nada. Generamos un protocolo muy rápidamente. Y acuérdate que yo te decía el rodearse uno bien. Sí. Como un equipo, tú eres futbolero. Sí, total. Pero si hay un tipo que es muy bueno y que juega en el medio campo y tiene la 10 y todo, pues el tipo no puede jugar solo. Sí, total. Necesita un buen equipo. Entonces, en ese sentido, trajimos gente muy buena que nos ayudó. Recordemos que el tema de como en la pandemia, en su momento tuvimos temas como el SARS y el MARS, pero uno decía, eso está en Asia. Pero la pandemia... Eso está en Medio Oriente, eso no llega a Colombia. Y acuérdate, en marzo del 2020 todavía decíamos algunos, ¿será que eso va a llegar o no? Sí. Y llegó. Y pues estuvimos 6 meses guardados. Y el precio del petróleo fue negativo, creo, ¿no? En unos días sí. El WTI, que es una de las referencias, llegó a ser negativo. Que yo hubiera apostado plata, que eso nunca lo iba a ver en mi vida. Pero bueno, la realidad, ¿ves? Oye, sí, hablas de la realidad, le enseña a uno cosas nuevas. ¿Eso cómo funciona un precio negativo? O sea, eso como... Pues que nadie quiere tu producto. Okay. Entonces tú básicamente tienes que pagar para que vengan y se lleven tu producto. Nadie te paga un peso por tu producto. Que es un tema muy difícil. Volviendo a la pandemia, dijimos rápidamente, tenemos que proteger la gente. La gente que era de oficinas las mandamos para sus casas a trabajo remoto, pues tocó montar infraestructura. Teníamos unos temas de
digamos, infraestructura de sistemas, temas digitales que funcionaban bastante bien. El país avanzó mucho en ese sentido, pero las refinerías que me preguntabas tenían que seguir operando. Sí, Si las claro. refinerías no sacaban productos, parábamos el país porque no había gasolina, no había diésel. ¿Qué sucedió? La carga o la demanda de productos bajó. Te pongo un ejemplo, la gasolina de avión, el jet, que también produce Ecopetrol. Todo el jet del país lo produce Ecopetrol. La demanda cayó 90%. O sea, si vendías 10, en la pandemia vendías 1. ¿Qué hacías con la otra producción? Pues tienes que empezar a coger las refinerías y bajarles la carga, bajarles la producción. Pero los campos de producción que están en los llanos, que están en el Huila, siguen igual. Pero si la refinería no puede tomar eso, ¿qué haces? Tienes que exportar el excedente, y ahí lo que nos dio una mano muy importante fue el mercado asiático, particularmente la China, porque la China seguía consumiendo petróleo. Si no, hubiéramos tenido que parar los campos de producción. Ok, no, Felipe, es que esto es un tema muy, a mí me parece muy difícil, pues como todo el tema de, no solo el tema técnico detrás de, sino también el tema de, necesitamos hacer negocio porque esto depende del país. ¿Y sabes qué? Las personas. Sí. Yo me encontré a principios de este año con una señora que me dijo, ingeniero, gracias, porque usted nos mandó a la casa y nos cuidó. Y la gente me dice, usted nos cuidó, ingeniero. Y yo le agradezco que yo podía ver todos los días desde mi casa, el niño, esto era en Barranca, salía en bicicleta al colegio y yo todos los días lo pude ver. Y fíjate, el tema híbrido, habrá gente que quiere trabajar híbridamente o remotamente, trabajo virtual, teletrabajo, en fin. Sí, espérate, ahí tú personal, ¿qué te gusta? Y yo digo, hoy en día uno puede trabajar desde cualquier parte, Ok. ¿no? Uno se conecta de todas partes, pero a mí personalmente me gusta interactuar. A mí también. Fíjate, esto lo hubiéramos podido hacer virtual. No, pero cuando No lo es hacía lo mismo. virtual era aburridísimo. Es aburrido. Sí. Además porque uno aprende Sí, de sí, las sí. personas. Entonces, uno normalmente llega a un trabajo y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cuándo lo tengo que entregar? Yo le recomiendo a la gente que piense, ¿quién sabe de ese tema? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Y ese es un tema que a mí me ha servido mucho. Entonces, a mí me encanta esto. Y yo le digo a la gente, si me permites, la gente me dice, oiga, ¿usted qué nos recomienda? Los muchachos que estamos para entrar a la universidad, que acabamos de salir, que estamos trabajando o que están en juntas directivas un poco mayores, yo les digo, hay 4 cosas que yo haría en la vida. Ok. La primera, mírense al espejo todas las mañanas. En vez de juzgar al vecino y decir es que este tal cosa o el otro, mírense primero al espejo Sí. antes de juzgar. Ok. 2, tomen el control de su destino en sus manos. No esperen que alguien haga las cosas por ustedes, sino que diga, oiga, Rafa, yo voy a decidir hacer A, B, C o D. Sí, Claro, pido ayuda, pero ejecutarlo. pero yo digo, yo defino qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero tú querías estar en la industria del petróleo desde... Te voy a echar ahorita el cuento y termino mis 2 temas. Tercero, construyan sus redes. Okay. Pero no es cuántos likes tengo yo en alguna red, sino eso que tú me decías de estar sentado. Sí. Para mí puede sonar un poco anticuado, pero hay pocas cosas que reemplazan una buena conversación. Ok. Y el cuarto, give back. Devuelvan. Una de las mejores maneras de hacer las cosas en la vida es devolverle a los demás. ¿Cómo entré a la industria petrolera? Sí. 2 minutos entonces. Yo estudié ingeniería mecánica, presté servicio militar. ¿En los Andes? En los Andes estudié ingeniería mecánica. Y yo dije, voy a estudiar ingeniería mecánica para trabajar en la industria automotriz, que era lo que hacía mi papá. Mi papá era ingeniero mecánico e industrial y trabajó con Austin, con Chrysler, con General Motors, Ok, con motores. Y en ese momento era... Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Sí. Y estudié, empecé a trabajar en una fábrica de plásticos, después en una fábrica de amortiguadores, y rápidamente dije, no, el tema del conflicto de interés con mi papá en la industria, no cabemos. Me fui a trabajar en mercadeo en Unilever. Ok. O sea, un cambio un poco radical. Sí, radical. Y después me llamaron de Shell, de Jocol en su momento, y empecé a trabajar en la industria, eso 31 años atrás, en el 91. Voy a cumplir 32 años de haber arrancado. La historia bonita es que yo empecé en la industria automotriz y terminé en la industria del petróleo. Mi papá empezó en la industria del petróleo en la refinería de Cartagena
y acabó en la industria automotriz. Los círculos de la vida, ¿no? Las cosas en la vida pasan así. Y antes de morirse, me dijo, abre el closet que está allá. Abrí el closet y me dijo, bájese ese casco. Un casco de aluminio, como las películas de John Wayne viejas. Sí. Y me dijo, este casco es para ti. Era el casco de él cuando estaba en la refinería. Entonces, la vida son como círculos pequeños. Y las cosas van y vienen. Y la paciencia me imagino que también jugó un papel fundamental, ¿no? También, ¿no? O sea, como de que a mí me cuesta aquí con el podcast y eso ser paciente, digamos, uno quiere, pues yo ya quiero romperla y ya ver plata por todos lados y que aquí tengamos 1000 sponsors, pero creo que pues uno aprende de tipos pues como tú, que les ha tocado mucha responsabilidad, es ser paciente, como de, oiga... Sí, pues yo creo que la paciencia es importante, pero es importante también tener claro a dónde quiero llegar. Okay. Y ser determinado, disciplinado, hacer cosas que a veces uno dice, yo no quiero hacer esto. Yo tuve un jefe hace muchísimos años que me dijo, lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a un puesto o cada día a la oficina, haga lo que más jartera le dé hacer primero. Okay. Y sale de eso. Y deja las cosas chéveres para después, para dedicarles más tiempo. Entonces, yo soy paciente, pero yo soy en ese sentido... digamos, una mezcla de rigurosidad, tengo algo de impaciencia también porque cuando le digo, oiga, necesito resultados. Me acuerdo, llegué a Ecopetrol y les dije, bueno, yo quiero ver mi agenda los próximos 3 meses. Y la gente mira decía, pero si no sabemos qué va a pasar mañana, ese tema de poder mirar hacia adelante y poder decir cómo genera un orden. ¿Y eres muy psicorrígido, como rutinario? No, yo aprendo un montón. Ok. Yo soy de la era del pre-internet. Y eso no es un cumplido. O sea, cuando yo estaba estudiando en el colegio, no había computadores personales. Y en la universidad tampoco. Tocaba perforar unas tarjetas de cartón y cada línea de código era una tarjeta. Entonces uno andaba con 600 tarjetas, que era el programa, lo entregaba en un computador en la universidad, lo corrían y le devolvían a uno o un resultado bueno o algo que uno decía, esto no ocurrió. Hoy en día tiene muchísima más capacidad un celular. Entonces, eso no existía. Entonces, tocó aprender cosas nuevas. Y el otro consejo que les daría yo es, a veces hay que desaprender cosas para aprender cosas nuevas. ¿Cómo en qué lo has vivido? Por ejemplo, inteligencia artificial. Ah, sí. Entonces, mi hijo que tiene 22 años me decía, papá, nos vamos a quedar sin puesto. Todos. A los abogados los van a reemplazar todas las máquinas. No, ojalá que no, pero ojalá, pues tal vez. Pero fíjate, hoy una máquina puede hacer una lectura de casos, de expedientes, mucho más rápido que uno. Sí. Y de manera mucho más completa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a un curso de inteligencia artificial, mi hijo y yo. Pues era un seminario, pero era con el computador y entrando a ese mundo. Okay. Para perderle un poquito el miedo y para decir, oiga, ya entiendo de mejor manera esto qué es. Y ahorita pues parte de lo que estoy haciendo es asesorando gente que está o en fintech o en inteligencia artificial, porque es algo que me llama la atención. Eso va a cambiar el mundo, pues ya lo está cambiando. Ok, y aquí para cerrar, ¿qué crees que va a pasar en el mundo? O sea, ya que estás, pues veo que tienes tiempo, que te preguntan de muchas industrias, digamos así, para dejar una conclusión final, ¿para dónde crees que va el país, el mundo, a pesar de todas las dificultades que va a haber? ¿Qué crees que va a pasar realmente? O sea, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que hay que tener capacidad de adaptación. Okay. Las cosas van a cambiar. O desde el punto de vista de tecnología. Muy rápido a veces parece. Demasiado rápido. Sí. Demasiado rápido. O sea, sobre todo en temas de inteligencia artificial, esto cambia todos los días. Todos los días. O el tema del cambio climático, o inclusive desde el punto de vista de lo que tú mencionabas, la guerra de Ucrania, nos enseñó un montón de cosas como país, como región, como país. Bueno, Europa ni se diga desde el punto de vista de ser uno vulnerable. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Además, otra vez, te decía, la número 2 en las 4 cosas que les recomendaba yo a la gente es tomar el control de su vida en sus propias manos. Okay. Y en parte yo creo, oiga, eso viene de adentro. Uno decir, oiga, voy a hacerlo, voy a ser capaz. Cuando uno le dicen, tú no puedes, tú no eres capaz, vas a fallar. Que eso se lo dicen a uno todos los días, yo me motivo mucho. Uno tiene que hacerlo y llevar gente con uno. Entonces, sí, hay dificultades.
hay problemas. Pero yo no sé si ya estamos cerrando o no, pero decir lo siguiente. A mí alguien me decía, Sí, no, sí, yo me puedo quedar aquí toda la noche. Seguimos. Pero alguien me decía, oiga, ¿qué necesitamos para que el país cambie? Ok. Y yo le decía a esta persona, mire, el día en que yo genuinamente me alegre porque le vaya bien a mi vecino, ese día el país empieza a cambiar. Pero yo creo que el latinoamericano está enseñado a ser resentido. O sea, hay un man que es amigo mío que se llama José María Serna, que lo voy a volver a citar, que decía que en Colombia, como que en todos los países, está un diablo que empuja a la gente en la caldera cuando se intentan salir, y que en Latinoamérica no es necesario porque estamos nosotros listos para empujarnos, y que Claro. creo que es muy, apenas alguien está haciendo algo nuevo, nos encanta juzgarlo y decir... Precisamente por eso digo eso. Sí, estoy de acuerdo. El día que yo diga, oiga, qué bueno que a mi vecino le fue bien, que fue exitoso, ¿sí? Que inventó un nuevo proyecto, que es emprendedor, que, en fin, uno a veces, y fíjate, uno cuando juzga o cuando dice, uy, ojalá a ese man le vaya mal, yo estoy dispuesto a que a mí me vaya mal, pero que a este man le vaya peor. Sí. ¿Sí? O que Uno le, a vaya, veces dice. que le vaya bien, pero nunca mejor que a mí. Exacto. Sí. Hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Yo soy un convencido de eso. Además hay otra cosa. Cuando uno se engancha con alguien y si uno se molesta con alguien, el que queda fregado es uno. A la otra persona muchas veces ni siquiera le importa o peor, ni siquiera sabe. O sea, tú, ¿qué te debe tocar? Que te en redes sociales, que te tiren, que digan, no sé, alguien de cualquier ideología política afín a este gobierno o no, diga Felipe Bayón, tú con eso no te... No, yo duermo tranquilo, duermo poquito, pues en la medida en que uno va creciendo en la vida uno duerme menos, pero duermo tranquilo. Y hay cosas en la vida otra vez que le enseñan a uno. Yo el año pasado tuve cáncer. Sí, me acuerdo cómo te... Entonces uno dice, eso es un tema y central. Entre todo este lío, un cáncer... Pero bueno, pero dice, oiga, ¿cómo lo manejo? Tengo todo ordenado, ¿cómo le cuento a uno a la familia? ¿Cómo le cuento a uno a la organización? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer rigurosamente desde el punto de vista de salud? Pero ¿cómo lo hiciste? O sea, realmente... No, pues cuando al principio dije, no, imposible. Sí. Yo no voy a tener cáncer. Y sobre todo, ahorita, ¿no? No, pues estoy muy joven. Sí. Me llegó el resultado por correo electrónico y yo estaba por fuera del país y dije, yo no voy a abrir el correo. Me demoré 10 días hasta que fui a donde el médico y el médico me dice, Felipe, siéntate, las noticias no son buenas. Le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Ver si está ahí o el cáncer ya está en otros sitios. Entonces todo eso tiene un proceso. Bueno, entonces el protocolo, entonces hacer este examen, después este examen, después este examen. Y dependiendo como un árbol de decisión, oiga, si es así, se puede tal cosa. Y le dije, ¿qué opciones hay? Radiación, operación o no hacer nada. ¿Usted qué me recomienda? Que se opere. Le dije, bueno, ¿cuándo me opero? ¿Puedo hacerlo en tal fecha? Me dijo, no, antes. Le dije, bueno, listo. ¿Y laboralmente cómo lo manejaste? O sea, ¿cómo...? Pues hicimos un plan para que hubiera gente encargada, que la gente se hiciera cargo de los temas, digamos, de la compañía, del seguimiento de la compañía. Estuve creo que un poco menos de 2 semanas, pero pues el teléfono seguía sonando, todo, pero dedicado a la recuperación. Yo hoy pues hago los controles con el rigor que toca y con la frecuencia que toca. No, Eso bueno. le enseña a uno muchas cosas. Sí, como de valorar... No, pues que todos estamos de paso. La vida es muy corta. Las personas vamos y venimos. Las organizaciones, las instituciones, los países continúan. Nosotros estamos aquí por un ratico. La vida es un ratico, como dicen, ¿no? Sí, y sí, creo que pasa, ¿no? Como que, o sea, le puede pasar a uno cualquier cosa, pero todo va a seguir, pues como que el mundo sigue rodando. Y entonces otra vez al tema del infierno que tú decías, bueno, ¿cómo hago para...? Yo no sé cuánto voy a estar acá, o tú no sabes cuánto vas a estar acá, pero el tiempo que esté acá, ¿cómo hago para que sea lo mejor posible? Que yo deje una impronta, que haga una diferencia, no por el ego, sino por efectivamente decir, oiga, estoy generando condiciones mejores para mucha gente. Y digamos, ¿hay laboralmente algo ahorita que te motive, que te rete? Digamos que, porque después, digamos, pues, aquí que hemos hablado de todo, pero Deepwater Horizon, pandemia, Ecopetrol, pero también estás joven,
y no te puedes quedar en, pues, o sea, sentado porque, pues, se aburre uno, yo creo. Sí, hay temas que me gustan mucho. Ok, y el tema de tecnología. Ok, y estás estoy asesorando a algunas personas, gente joven que dice, oiga, mire, tenemos un emprendimiento, queremos hacer esto, y me siento con ellos virtualmente o presencialmente o físicamente, y yo les digo, oiga, mire, piensen en esto, no sé qué, y hay cosas súper chéveres. El talento de este país, impresionante, y la gente joven con ganas de hacer cosas, y obviamente uno pues tiene un poco más de calle, un poco más de experiencia, uno les puede ayudar. Entonces ese tema de tecnología me encanta. El tema de educación. ¿Dar clase? No, estoy en el consejo del CESA, por ejemplo. Okay. Yo soy uniandino, entonces voy a estar la otra semana en los Andes dictando una conferencia. Entonces volví a mi colegio después de muchos años. Entonces, ese tema de la educación, ¿cómo puede uno ayudar a mucha gente? Doy una conferencia para exalumnos de mi colegio la semana entrante. Entonces, el tema de educación también. Me ofrecieron que escribiera un libro. ¿Y eso? ¿Cómo? Estoy pensándolo. A ver cuáles serían los temas, porque tengo mucha historia por ahí para contar. Sí, obvio. Chévere, y he escrito capítulos de libros, pero nunca un libro. ¿Y cómo es? Pero ¿y esto cómo va? O sea, ¿eso quién no, pues, no, hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras. Ayer me pero contaba, eso tiene que pasar, eso está en algún momento, pero eso tendrá su tiempo también. Ok. Tengo mucha energía y mucha pila, entonces uno dice, oiga, juntas directivas, o eventualmente un cargo también en algún otro sitio, en alguna otra organización y todo. Estoy mirando, pero también he aprovechado, Rafa, estos 4 meses desde que salí para estar más con la familia. Okay, sí, para hacer cosas que posiblemente había dejado de hacer, y eso ha sido espectacular. ¿Qué te hace falta así como que hay una reflexión que hacía con unos amigos, y es, uno en la vida se acuerda que no estuvo en el cumpleaños de alguien, o en una primera comunión, o en un grado, o en una fiesta, o en un paseo, en un viaje. Sus hijos, sus papás. Pero si tú le preguntas a la gente qué estaba haciendo para no haber estado ahí, la gente no se acuerda. Se siente la prioridad, y una vez dice, oiga, ¿sabe qué? Me voy y voy a estar con la familia, voy a hacer A, B, C o D. Pero eso no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, Felipe, yo contigo me podría quedar hablando pues mucho tiempo más, pero le vamos se va a acabar la memoria de la cámara. La verdad, no hay lío, algún día más adelante. Entonces, Felipe, muchísimas gracias. Más adelante vuelvo. Sí, toca que vuelvas, y muchísimas gracias por venir. La verdad que, pues sin duda, si no es el mejor, porque está Andrés Ginás y aquí somos de Millos, es el mejor podcast que hemos grabado de lejos, y muchas gracias por venir. Muchas gracias. No soy de Millonarios, pero respeto mucho lo que hace Millonarios también. Digamos que me parece espectacular. Y otra vez, qué bueno que no diga, sin ser mi equipo, que les vaya bien, que representen bien al país. Entonces, pues no, muchas gracias por la invitación, muy contento. No,